El año pasado subí un vídeo que dejo por aquí donde reflexiono qué viene después de una lectura extraordinaria. Ese complicado momento en el que tenemos que decidir qué leer mientras nuestra mente sigue enfocada en la lectura que hemos dejado atrás. Pues bien, yo acabo de enfrentarme a ese momento porque ya os comenté por aquí lo que había disfrutado con Muertes ejemplares de Gabriel Whitcomb, porque su estilo es único y su estética, si una obra puede tener estética, es de una belleza abrumadora. ¿Y qué ocurrió después? Que los libros que comencé a leer no terminaban de llenarme. Se convierten en lecturas que pasan sin pena ni gloria, víctimas del impacto de este libro. Pero bueno, fuera dramas porque ya estoy inmerso en una historia que parece que por ahora me tiene enganchado. Así que mientras avanzo en su lectura y gano algo de tiempo, vuelvo con otra entrega de la nueva sección de Palabra de Lector en casa de... Porque hoy vamos a conocer dónde vivió uno de esos escritores que a mí, al igual que a muchísimos otros lectores, consiguió cautivarnos con su personal manera de narrar. Me refiero a Truman Capote. ¿Dónde vivió? ¿Cómo eran sus casas? ¿Y qué dicen de él? Pues lo vemos. Bienvenidos a Palabra del Lector. Truman Capote nació en 1924 en Nueva Orleans, donde pasó parte de su infancia. A los 17 años comenzó a trabajar en la revista The New Yorker seleccionando tiras de cómics y a los 23 años ya publicó su primera novela, Otras voces, otros ámbitos. Inquieto por naturaleza, durante su vida adulta vivió en varios sitios, pero yo hoy voy a poner mi atención en alguna de sus viviendas más icónicas, en aquellas en las que dejó cierta huella. Y para empezar, visitamos esta emblemática casa de Brooklyn. En su ensayo Brooklyn Heights, Memorias Personales, Truman Capote comienza diciendo: vivo en Brooklyn por elección. Capote pasó aquí 10 años de su vida, a nivel creativo además muy interesantes. Concretamente hablamos de la casa que ocupa el número 70 de Willow Street, donde vivió entre 1955 y 1965. Este edificio, hoy en día icónico, aunque no cuenta con ninguna placa identificativa, es un punto de referencia, un punto de visita obligado para amantes de la literatura que pasean por Brooklyn. El edificio fue construido en 1839 por Adrian Van Sinderen, quien levantó una de las viviendas residenciales más grandes del barrio, la típica casa de ladrillo rojo, aunque cuando vivió Truman Capote en realidad la fachada estaba pintada de amarillo. Una mansión esta de estilo neoclásico griego, lo que se conoce como Greek Revival, de 4 plantas, 11 habitaciones, 7 baños, grandes salones, garaje para 4 coches y jardín privado. Y aunque esta casa entera se relaciona con el escritor, en realidad cuando Capote vivió aquí la casa pertenecía al escenógrafo Oliver Smith, quien vivía en las plantas principales, en todo esto que acabamos de ver, porque él, Truman Capote, ocupaba en calidad de inquilino solamente el apartamento del sótano. Con alguna licencia, eso sí, porque tenía permiso para usar el comedor principal de la mansión cuando tenía invitados. Aprovechaba además cuando Oliver Smith estaba fuera de la ciudad para organizar fiestas para sus amigos de la alta sociedad. Incluso se dice, se rumorea, corre el chascarrillo por ahí, que cuando Jackie Kennedy visitó a Capote en esta casa, él le hizo creer que la mansión completa era suya. En comparación con la vivienda principal, el apartamento que ocupaba Capote contaba con 2 3 huecos pequeños pero cómodos. Eso sí, tenía acceso a una parte del jardín y a una terraza que realmente es lo que le enamoró de esta casa a Capote cuando la vio por primera vez. El porche de estilo sureño y la luz natural que accedía a la casa desde el jardín trasero. La decoración del apartamento era algo kitsch. Gatos de porcelana y otros elementos decorativos inspirados en animales, mucho color, texturas, lámparas Tiffany's, flores y espacios abigarrados. Un estilo que podía reflejar excesos donde abundaban los estímulos visuales y donde reinaban los elementos extravagantes, pero un lugar, sin embargo, muy personal y donde él se sentía cómodo. Cómodo e inspirado porque en este apartamento escribió títulos como Desayuno en Tiffany's. Esta pequeña novela y su posterior adaptación al cine le procuraron notoriedad y cierta popularidad. Y en este apartamento estaba también cuando el 16 de noviembre de 1959 leyó en la sección de sucesos de The New York Times la siguiente noticia. Rico agricultor, su esposa y sus hijos fueron encontrados hoy en su casa muertos a tiros. Les dispararon a quemarropa después de haberlos atado y amordazado. Y en ese momento supo que ahí tenía
una gran historia. Aunque es innegable que esta casa tiene valor por sí misma, el hecho de quedar vinculada para siempre a Truman Capote aumenta el valor y el interés sobre ella. Tanto que ya en el 2010 salió a la venta y su precio alcanzó los 12 millones de dólares. Actualmente el edificio está remodelado, han recuperado en la rehabilitación parte de sus elementos originales, así como la fachada de ladrillo rojo. Pero vamos a movernos un poco, porque Nueva York era demasiado vibrante para alguien tan inquieto como Capote. La vida social ocupaba todo su tiempo y no podía concentrarse para escribir. Había comenzado ya a redactar el manuscrito de A Sangre Fría, pero estaba atascado, necesitaba cierta tranquilidad. Por lo que, como hicieron muchos otros escritores, él también se buscó un retiro. Y lo hizo en España, concretamente en Palamos, en la Costa Brava. Aquí se instaló entre 1960 y 1962 para encontrar la calma que necesitaba para continuar y terminar de escribir A Sangre Fría. En una carta escribió lo siguiente: "Esto es un pueblo de pescadores. El agua es tan clara y azul como el ojo de una sirena. Me levanto temprano porque los pescadores zarpan a las 5 de la mañana y arman tanto ruido que ni Rip Van Winkle podría dormir, pero me va bien para trabajar". La idea era pasar aquí un verano, pero cuando vio que era el lugar idóneo para pasar una temporada más larga, buscó una casa más cómoda donde instalarse y terminó en la masía de la Calasania, construida sobre un acantilado con vistas al Mediterráneo. Esta villa fue construida en 1930. Cuando la ocupó Capote, era una masía rústica y austera, una edificación de piedra pintada de blanco, eso sí, construida sobre un acantilado con vistas al Mediterráneo y rodeada de un paisaje natural, tranquilo y relajado. Aquí Capote encontró el recogimiento que buscaba. Actualmente, esta casa funciona como residencia literaria gestionada por la Fundación Finestres. Cada mes la fundación invita a 4 escritores o escritoras a pasar unos días aquí, dándoles la oportunidad de disfrutar de la calma y la belleza de este maravilloso entorno, para trabajar en sus proyectos tal y como lo hizo Capote. Regresó de España y unos años después, en 1966, publicó A Sangre Fría. Y el éxito fue inmediato. El reconocimiento y éxito de A Sangre Fría impulsó a Capote a nivel literario y social. Os hablo de esta novela y de algún otro título del autor en un vídeo que dejo por aquí que publiqué hace tiempo. Con los royalties obtenidos de la venta de la que se había convertido en su gran novela, abandona el sótano de Brooklyn y se compra un lujoso apartamento en Manhattan. Concretamente el 23º piso de este edificio ubicado en el 860 de United Nations Plaza. Un dúplex lujoso, confortable y con vistas a la ciudad. Suelos de mármol, suite principal completa, una escalera caracol de madera y cristal curvado, incluso un ascensor para uso interno del apartamento. Capote se instala entonces muy cerca de las que serían sus grandes amigas, las mujeres más ricas y poderosas de Nueva York, y muy cerca de la Côte Basque, su restaurante de cabecera, frecuentado por todo aquel que fuera alguien en la alta sociedad del Nueva York de entonces, y que quedó inmortalizado en un relato que publicó Capote en la revista Esquire y luego en ese libro Plegarias atendidas, relato que dinamitó su reputación y que terminó con el espaldarazo de sus amistades, porque en él hace públicas muchas de las intimidades que sus amistades de la alta sociedad le habían contado en confianza. Unos años después, en 1968, Truman Capote alquila esta vivienda en Palm Beach, a 2 horas de los estudios de Hollywood. Una construcción de estilo mid-century, aunque él se encargaría de darle su toque personal en la decoración. 5 habitaciones y 4 baños y una gran piscina que él hizo famosa por las fiestas que celebraba en ella. Aquí llegó buscando concentración para terminar de escribir esta novela Plegarias atendidas, cosa que se le complicó y que de hecho no llegó a publicarse hasta después de haber fallecido Capote, y es que este título se hizo desear y luego no llegó a cumplir las expectativas que había generado el propio Capote sobre ella. Lo que le ocurrió es que él firmó un contrato con Random House en 1966 para publicar la que sería su gran obra maestra. ¿Qué pasa? Que ese mismo año sale a la venta A Sangre Fría, el éxito fue tremendo, pero Capote acabó física y mentalmente bastante agotado. Decía que estaba inmerso en la escritura de esta novela, lo cual no era del todo cierto, y fue pidiendo prórrogas continuamente a la editorial. Por lo que, paradójicamente, esta casa, que venía buscando como un refugio para poder concentrarse, inspirarse y terminar de escribir esta novela, se convirtió en un punto caliente que le permitía estar muy cerca de los círculos sociales de California. Capote vivió 59 años y además de las propiedades que acabo de repasar, tuvo
algunas otras, como un apartamento en Suiza al que viajaba en invierno, un cottage junto al mar en los Hamptons y una casita en Beverly Hills que es la que le sirvió de refugio cuando su posición social cayó en picado. Tras una vida dedicada a la escritura, porque no olvidemos que empezó a escribir siendo muy joven, y conseguir éxito, dinero y popularidad, además de hacerse un hueco en el inaccesible círculo de la alta sociedad de Nueva York, en su última etapa cayó en una espiral de agotamiento y autodestrucción. Falleció en Los Ángeles en 1984. Las casas que hemos visitado reflejan que en su interior vivió alguien inquieto, excéntrico, snob, con necesidad de relacionarse, de socializarse, porque en ello encontraba su inspiración para escribir. Pero a la vez muchas de esas casas fueron su refugio, porque no dejaba de ser al mismo tiempo alguien introspectivo que se fijaba mucho en los detalles. Porque más allá de personaje, que también lo fue, Truman Capote fue escritor y fue un muy buen escritor con una genialidad increíble. Y de hecho dejó una serie de libros publicados para deleite de los lectores de entonces y de los que vinimos después. Y nada más, hasta aquí este repaso rápido por algunas de las viviendas que ocupó Truman Capote, lugares curiosos que de alguna manera expresan y definen a quien vivió en su interior. Espero que os haya parecido cuanto menos curioso lo que os he contado y yo vuelvo ya en un siguiente vídeo donde os contaré qué es lo último que he leído. Hasta entonces, muchas gracias por haberme acompañado durante estos minutos y nos vemos ya, como digo, en el siguiente vídeo. Hasta luego.